En el corazón de Europa, donde se cruzan los grandes ríos y las rutas comerciales, se alza una ciudad que durante siglos fue mucho más que una capital imperial. Viena, la joya del Danubio, fue el bastión de Occidente, un muro de contención que detuvo imperios y cambió el curso de la historia. Esta es la historia de una ciudad sitiada, de cómo sus murallas y el coraje de sus habitantes definieron el destino de un continente. A mediados del siglo XVI, el Imperio Otomano, bajo el mando del sultán más poderoso de su historia, Solimán el Magnífico, había extendido su dominio por los Balcanes a un ritmo imparable. Cada conquista acercaba sus ejércitos a Viena, el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico y la posesión más preciada de los Habsburgo. Para Solimán, tomar Viena no era solo una ambición estratégica, era un símbolo. Conquistarla significaría romper la columna vertebral de sus rivales cristianos y abrir las puertas de Europa Central a su imparable avance. La tensión era palpable en todas las cortes europeas. Cada mensajero que llegaba del este traía noticias de nuevas fortalezas caídas, de nuevos territorios sometidos. En 1529, el momento llegó. Un ejército otomano de una escala nunca antes vista. Más de 100.000 hombres, con una artillería formidable y unidades de élite como los jenízaros, marchó hacia Viena. La ciudad estaba en pánico. Su guarnición era pequeña, apenas 20.000 defensores, una mezcla de soldados profesionales, milicianos y ciudadanos armados. Las murallas medievales, diseñadas para resistir asedios de otra era, parecían insuficientes para detener la maquinaria de guerra otomana. Pero los vieneses, liderados por el conde Nicolás de Solms, un veterano de 70 años, se prepararon para lo imposible. Reforzaron las defensas, tapiaron las puertas de la ciudad y se encomendaron a una resistencia desesperada. El asedio comenzó. En septiembre, día y noche, los cañones otomanos martillaban las murallas, abriendo brechas que los defensores reparaban bajo una lluvia de flechas y balas. Los otomanos lanzaron asaltos masivos, oleadas de soldados que se estrellaban contra las defensas improvisadas. La lucha era encarnizada, cuerpo a cuerpo, en las ruinas de las murallas. La población civil sufrió enormemente. La comida escaseaba y las enfermedades se propagaban. Pero el espíritu de resistencia no se quebró. Los mineros otomanos cavaban túneles para volar las murallas desde abajo, y los vieneses, en un silencio tenso, cavaban contratonos para interceptarlos en la oscuridad subterránea. Era una guerra librada, tanto bajo tierra como sobre ella. Finalmente, cuando el otoño avanzaba y las lluvias convertían el campamento otomano en un lodazal, Solimán se enfrentó a una dura realidad. A pesar de su inmenso poder, no había logrado quebrar la voluntad de Viena. Con el invierno acercándose y sus líneas de suministro extendidas al límite, dio la orden de retirada. La noticia recorrió Europa como un reguero de pólvora. La pequeña Viena, contra todo pronóstico, había resistido. El mito de la invencibilidad otomana se había roto. Aunque el imperio de Solimán seguiría siendo una potencia formidable, su avance hacia el corazón de Europa había sido detenido. Más de un siglo después, la amenaza resurgió, y esta vez con una furia renovada. En 1683, el Imperio Otomano, bajo el gran visir Kara Mustafa, lanzó una última y monumental campaña para conquistar la ciudad. Era su gran oportunidad para revertir décadas de estancamiento y reafirmar su poder. El emperador Leopoldo y su corte huyeron de Viena, dejándola en manos de una guarnición reducida y de sus ciudadanos aterrorizados. Un ejército de casi 200.000 hombres rodeó la ciudad, cortando toda comunicación con el exterior. El asedio de 1683 prometía ser aún más brutal que el anterior. Durante 2 meses, Viena vivió una pesadilla. El bombardeo era incesante, el hambre y la disentería diezmaban a la población. Los defensores, liderados por el conde Ernst von Starhemberg, luchaban con la energía de la desesperación. Sabían que, si Viena caía,
No habría piedad. Kara Mustafa estaba tan seguro de su victoria que rechazó varias ofertas de rendición, exigiendo una capitulación incondicional. Desde las torres de la Catedral de San Esteban, los vigías oteaban el horizonte día y noche, esperando una señal, un ejército de rescate que parecía no llegar nunca. La ciudad estaba al borde del colapso. Las murallas estaban destrozadas, los defensores exhaustos y las provisiones casi agotadas. Y entonces, en la madrugada del 12 de septiembre, las colinas de los bosques de Viena se iluminaron con hogueras. El ejército de socorro había llegado, una coalición cristiana sin precedentes, liderada por el rey de Polonia, Juan III Sobieski. Se había reunido para salvar la ciudad. Al amanecer, desde las alturas del Kolomborg, las fuerzas aliadas contemplaron el vasto campamento otomano que se extendía bajo ellos. Lo que siguió fue una de las batallas más decisivas de la historia. La carga de la caballería polaca, los famosos húsares alados, fue un momento legendario. Descendieron como una avalancha sobre el flanco otomano, sembrando el caos y rompiendo sus líneas. Al final del día, el ejército de Kara Mustafa estaba en plena retirada, abandonando su campamento, su artillería y sus tesoros. Viena había sido salvada de nuevo, pero esta vez las consecuencias fueron definitivas. La derrota de 1683 no fue solo un asedio fallido, fue el principio del fin del poder otomano en Europa. En las décadas siguientes, los Habsburgo y sus aliados lanzaron una contraofensiva que recuperó Hungría y gran parte de los Balcanes. La amenaza que había pesado sobre Europa durante siglos comenzó a desvanecerse. Viena, la ciudad que había resistido 2 veces al borde del abismo, se convirtió en el símbolo de la victoria cristiana y en la capital indiscutible de un vasto imperio centroeuropeo. Los ecos de estos asedios resuenan aún hoy en la cultura vienesa. El croissant, con su forma de media luna, se dice que fue creado para celebrar la derrota otomana. La tradición de los cafés vieneses tiene su origen, según la leyenda, en los sacos de café abandonados por el ejército de Kara Mustafa. Más allá del folclore, las murallas que defendieron la ciudad fueron finalmente derribadas en el siglo XIX para dar paso a la Rings, el majestuoso bulevar que hoy rodea el centro histórico. Es un símbolo poderoso a las defensas que una vez protegieron a Viena de la destrucción, se transformaron en el escenario de su florecimiento cultural y artístico. La historia de Viena nos demuestra que, a veces, el destino de imperios y civilizaciones puede depender de la capacidad de resistencia de una sola ciudad. Sus murallas no solo protegieron a sus habitantes, sino que también defendieron una frontera cultural y política. En los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, la tenacidad de unos pocos contra la fuerza de muchos logró alterar el curso de la historia, demostrando que incluso frente a un poder abrumador, la voluntad de resistir puede forjar un legado inmortal. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te apasiona la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. ¡Hasta pronto!